Mm, Creo que ya va a empezar. Bueno, ya. Recuerden, cualquier duda o comentario que tengan durante el desarrollo de la clase, pueden abrir su micrófono, me hacen la pregunta, pero lo cierran después para evitar interferencias, o me escriben en el chat. Y con base al chat, este, yo voy a regresar al chat para ver si tienen una pregunta para podérselas aclarar. Porque al final vamos a hacer un ejercicio con un ejemplo para que usted también pueda identificar los elementos que vamos a ver ahorita. Si no hay ninguna duda por el momento, voy a iniciar. El tema a desarrollar en esta clase son los elementos narrativos del cuento, o el cuento y sus elementos, como se los envía en la guía. Para ello, primero es importante entender qué es el género narrativo. Usted, o bueno, desde cuarto grado ya viene viendo el género literario, ya viene viendo, por ejemplo, que es un cuento, que es un poema. Creo que el año pasado lo veían en quinto también. Entonces ya tienen más o menos la idea de que es un género literario, pero en cuando nos referimos a género narrativo, es aquellos géneros que son escritos para ser contados, o como dice la palabra, para ser narrados. Ahí usted puede ver que entra, por ejemplo, el cuento, que usted lo puede leer fácilmente porque tiene además un lenguaje cotidiano o que usted comprende fácilmente. Entra la novela, entran las fábulas, las leyendas, los mitos, que por eso usted está leyendo ese tipo de obra que envía en la guía. Entonces, ese va a ser género narrativo. Todo aquel género que puede ser narrado, valga la redundancia, o contado, o que nos cuente una historia a través del script, de la obra que se está leyendo. Esa es la primera definición que hay que comprender para poder entender después los elementos. Y tenemos aquí la definición de género narrativo. El género narrativo es aquel al que pertenecen todas las obras ficticias contadas por una voz que relatan una serie de sucesos que le ocurren a uno o más personajes en un espacio y tiempo definidos. Para entender mejor la definición, por eso vamos a pasar a los elementos donde va a definir cada uno de ellos y que les quede un poco más claro. Y aquí vemos algunos de los elementos del cuento o de la narración en sí. Es el primero, el narrador. Tenemos después personajes, el espacio, el tiempo y la acción. Estos son los elementos básicos que usted puede encontrar en un cuento normal, ¿verdad? Pero mientras vayamos avanzando, por ejemplo, el otro año en séptimo, ya se ven como más detenidamente y vamos a ver otros elementos porque ya se ve el cuento en todo su esplendor. Ahorita solamente es como verlo así rápidamente porque solo es un tema el que aparece en sexto. En cambio, en séptimo usted ya va viendo los tipos de cuentos y los va clasificando de acuerdo al contenido que tiene cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Con la definición de elementos de la narración o de género narrativo. ¿Preguntas, dudas o comentarios? No. Vale, entonces vamos a pasar al primero que aparece acá. El primer elemento del cuento o de la narración es el narrador, y dice que el narrador se define como la voz que nos cuenta la historia. Algunos aspectos que se debe considerar para comprender mejor qué es el narrador y cómo identificarlo. Vamos a verlo. Eh, Acá, narrador y autor no son lo mismo. El autor es quien da vida al narrador, por lo tanto este último es ficticio. No muere nunca, en cambio el autor es el que tiene existencia real. Por ejemplo, si usted se pone como ejemplo lo que está leyendo, por ejemplo, eh, mitología de Cuscatlán, ahí aparece que, fíjese que ahí también hay que tener en cuenta porque el que aparece ahí como autor, que es Miguel Ángel Espino, que es hermano de Freud Espino, que vamos a ver posiblemente cuando veamos la poesía, no, no fue el escritor de esos mitos o leyendas, sino que lo que él hizo fue como recolectar lo que la gente le contaba o él escuchaba sobre esos mitos y formó el libro. Entonces solamente fue como el encargado de recolectar, no fue él que salió de su imaginación. Entonces, ese es el autor. En cambio, el narrador, en este caso, es
quién nos va contando la historia. Ya vamos a ver más detenidamente los ejemplos y cuando veamos el ejemplo final para que usted lo pueda identificar. Entonces, autor, si nos referimos ya a aspectos como son, es la persona que escribe la obra, la persona real. Por ejemplo, Cien años de soledad, el autor es este señor famoso que ganó un premio Nobel, Gabriel García Márquez, es el autor. Pero ya dentro de la obra, quien nos va contando la historia no es el quien la escribió, sino que es él adquiere un tipo y ya nos va contando la historia de una u otra manera, que son los ejemplos que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, aquí dice, el narrador puede contar los sucesos estando dentro o fuera del relato. Si está dentro del relato es un personaje en la misma historia. Si está fuera de ella no es un personaje, sino una voz que ve los sucesos desde fuera. Y vamos a ver los tipos. El narrador puede ser ya sea protagonista, testigo y omnisciente. Vamos a ver cada uno de ellos. El narrador protagonista dice, es aquel narrador que se ubica dentro del relato y nos cuenta lo que le ocurre a él. Por lo tanto, él es el protagonista de la historia. Relata los acontecimientos en primera persona gramatical, es decir, habla desde su punto de vista, utiliza siempre el yo, desde, como dice ahí, en primera persona. Veamos un ejemplo y aquí lo vemos. Ha venido Angélica esta tarde y he vuelto. Aquí podemos ver que ya habla en primera persona. Y he vuelto, hablando desde la perspectiva del yo. A perder tontamente más de media hora de estar con ella. Que siempre me pase lo mismo, tanto como deseo verla y oírla y tocarla y sentirla bien cerquita de mí. Y luego pierdo así el tiempo. Me da más rabia. Te está contando como... Ese es un ejemplo del niño que enloqueció de amor y está contando como que está enamorado de una niña que se llama Angélica y que cada vez que ella llega como que se atonta y ni siquiera sabe cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Y usted ve que lo narra todo en primera persona, o sea, lo está narrando desde la perspectiva del yo. Por eso es un narrador protagonista, porque además de estar dentro de la historia, los sucesos le ocurren a la misma persona que los está contando. No sé si se logró comprender o hay alguna duda con el primer tipo de narrador. Recuerda, es un momento de aclarar dudas, porque cuando ya veamos el ejemplo final, yo voy a ser quien le va a preguntar y ya no me va a decir, no entendí, pero sacándole el espacio ahorita para que usted me haga cualquier aclaración, cualquier duda y yo pueda aclarársela si no le quedó claro. Dicen que sí, que no hay duda, entonces voy a continuar. Ese es el primero. Hoy veamos el segundo, que es el narrador testigo. Es aquel que está dentro de la historia, nos cuenta lo que le ocurre a otros personajes, lo que él ve, pero no lo que le sucede a él mismo. Relata la historia en tercera persona gramatical y generalmente es un personaje secundario dentro de la narración. Para este, usted puede confundirse al principio con el primero que veíamos. La diferencia es que el narrador protagonista cuenta su propia historia, mientras que el narrador testigo cuenta lo que le pasa a otros, no a él. O sea, solamente está ahí como observador y nos va contando cómo se van dando los hechos. O sea que por lo tanto no va a ser en primera persona. Vamos a ver el ejemplo y vemos acá. El Principito arrancó también con un poco de melancolía los últimos brotes de Boab. Creía que no iba a volver nunca, pero todos aquellos trabajos le parecieron aquella mañana extremadamente dulces. Y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo del fanal, sintió ganas de llorar. Ahí usted puede identificar cómo el narrador es testigo porque solamente nos está contando lo que está haciendo el Principito, que sería en ese caso el personaje principal, ¿verdad? O el protagonista de la historia. Pero no es el Principito, en esta parte no es el Principito que está contando lo que le está pasando a él mismo, sino que alguien más lo está haciendo por él. Por eso que estamos ante un narrador, este personaje, que aparte de ser personaje es testigo. Y si usted ve, solamente nos puede contar lo que logra ver lo que logra ver, ¿verdad? Lo demás no lo sabe. En ese caso, por eso es un narrador testigo. Usted ve, por ejemplo, cuando hay un juicio y llaman a alguien,
la persona que llega al juicio va a contar lo que logró ver. O sea, si él no estuvo digamos que hubo un robo, un asesinato, si él no estuvo presente, pues no puede ser testigo porque no vio nada. Entonces, en este caso, aplica también para el tipo de narrador testigo porque solo va a contar lo que él logra ver. Lo demás no lo puede inventar. ¿Alguna pregunta con el segundo? ¿O les está quedando claro? ¿Pregunta, duda o comentario? No. Bueno, vamos a pasar al tercero, que es el narrador omnisciente. Acá nos habla que por lo tanto ese narrador es el que sabe absolutamente todo en la historia. Estando fuera del relato, no es un personaje. Conoce lo que siente, piensan y creen los personajes. Narra en tercera persona. Aquí hay que tener claro dos aspectos para no confundirlos con los anteriores. Recuerden, el primero nos cuenta su propia historia, por eso es narrador protagonista. El segundo, aunque está dentro de la historia, que puede ser un personaje, inclusive nos aclaraba ahí que puede ser un personaje secundario, es narrador testigo porque nos cuenta la historia de los demás, o sea, de lo que él logra ver, no su propia historia. Y este tercero no es personaje, sino que es un narrador que está afuera. Inclusive la palabra omnisciencia es una característica de Dios, que significa que lo sabe todo. Entonces, como que está fuera de la historia, sin embargo, nos la cuenta como que sabe todo lo que va a pasar, inclusive sabe hasta lo que los personajes piensan o sienten. Y narra obviamente en tercera persona. Vamos a ver el ejemplo que aparece acá y dice, respiró hondo, qué maravilla, sintió que el calor le entraba por todo el cuerpo y el olor se le metía hasta adentro. De un salto bajó a tierra, se dio cuenta inmediatamente de que estaba en un planeta desconocido para él y también se dio cuenta de que estaba solo. Aquí vemos un ejemplo donde el narrador nos cuenta hasta lo que siente. Miren, acá no es como el testigo que solamente nos va a decir lo que el principito hacía, por ejemplo, porque lo estaba viendo, ¿verdad? Que tapaba la flor, la rosa, perdón, que se despedía de ella y que le miraba la cara de tristeza porque estaba despidiendo. O sea, lo cuenta porque lo está viendo. En cambio, él, el narrador omnisciente, nos cuenta hasta lo que siente dentro de su cuerpo, que dice que el calor le entraba por todo el cuerpo. O sea, esa ya es una característica de omnisciencia, porque, como les decía al principio, es una característica de Dios, porque Dios, por eso dicen que no hay que pecar ni con el pensamiento, porque Dios sabe hasta lo que pensamos. Entonces, a eso se refiere en este caso, que el narrador omnisciente hasta conoce nuestros pensamientos, nuestros deseos o las cosas que van a ocurrir, porque ya lo conoce todo. O sea, es un narrador que no se le puede esconder nada, porque él lo sabe todo. Y lo vemos claramente en este ejemplo. Y este ejemplo de esta obra que se llama Rocío de Terán, los mifenses. ¿Alguna pregunta de los tres tipos que acabo de ver? ¿Les quedó claro los tres tipos? Narrador, protagonista, testigo y omnisciente. ¿Alguna pregunta o duda que haya al respecto para poder continuar con los segundos? No, todo claro. Fíjense que solo una niña me contesta, los demás no sé si les está quedando claro o no. Entonces, como si no contestan, yo asumo de que está todo claro. Va, entonces voy a continuar. Ahora vamos, el primer elemento era el narrador. Ahora vamos a ver el segundo elemento, que es el personaje. Y nos aclara acá que el personaje son los seres ficticios que dan vida al relato. Por lo tanto, solo tienen existencia dentro de la obra. Existen criterios para clasificarlos, pero este año conoceremos solamente la clasificación según su participación. Porque como les decía yo anteriormente, cuando ya en séptimo grado, ya estos elementos se van definiendo de forma como más concreta, porque ya se ve claramente todo lo que es tipo de cuentos, tipos de personas. Aquí solo vamos a ver de forma general, como les decía al principio. Entonces, cuando se refiere a su participación, vamos a tener dos tipos: el personaje principal y los personajes secundarios, que son los que aparecen acá. Por ejemplo, el personaje principal son aquellos personajes que viven directamente el conflicto principal del relato. O sea, es como el personaje que tiene como más acciones dentro de ella. Y vemos aquí un ejemplo. Usted no se ha visto las películas de Harry Potter, entonces usted puede ver automáticamente de que el personaje principal es él. Inclusive la película se llama como el nombre del personaje, en este caso.
Pero si nos vamos a un cuento, vemos aquí Caperucita Roja. Inclusive el cuento se llama igual que ella, porque ella es la que se traslada de la casa de la mamá hasta la casa de su abuela y la que le pasan todos los hechos con el lobo, ¿verdad? En este caso, este, se ve claramente los personajes principales, ¿verdad? Con el ejemplo que vimos ahí. Ahora vemos personajes secundarios. Son aquellos que no viven directamente el conflicto de la obra, pero se encuentran cerca de los personajes principales y ayudan a estos a conseguir su objetivo. Y vemos, por ejemplo, aquí nos aparece los amigos de Harry Potter, que son personajes secundarios. O si nos vamos al ejemplo anterior, podemos decir que el personaje principal es la Caperucita y el Lobo, porque son los que tienen como las más acciones dentro del cuento. Inclusive podemos decir que ella es la protagonista y él es el antagonista, o sea, el malo de la historia. Pero si vemos los demás personajes, por ejemplo, la mamá, la abuelita y el leñador, ya entran en la categoría de personajes secundarios, porque son los que les ayudan a ellos dos. Bueno, en este caso le ayudan a Caperucita, el leñador, para que no se lo coma el lobo. Entonces ahí tenemos las clasificaciones generales. Ya el otro año en séptimo ya vamos a ver otro tipo de clasificación. ¿Alguna duda hasta el momento con los tipos de personajes? No, vamos a pasar al tercer elemento que es el marco, que este se divide en dos partes, ya la vamos a ver claramente. Dice que el marco es la localización de la acción en el espacio, ambiente y muchas obras a veces se lo van a especificar claramente y otras no. Usted lo tiene que deducir de acuerdo a la lectura. Si pone el ejemplo que está roja, por ejemplo, el espacio físico por lo general va a ser el bosque, en este caso. Y dice aquí que es el lugar donde suceden los acontecimientos. Entonces, eh, no sé si logran ver, no sé, como que se me movió algo. Siguen viendo la presentación, me confirman ahí si, o si se movió. Siguen viendo la presentación. Sí, bueno. Es que sentí como que se había, bueno, me pareció ahí como que no, pero bueno, entonces voy a continuar. Es el lugar donde suceden los conocimientos, ¿verdad? Les ponía como ejemplo el bosque, pues está rojo. Cuando me refiero al espacio social, es la sociedad donde ocurren los hechos. Ya puede ser cultural o parte de costumbres. Por ejemplo, en, en séptimo grado ya se ven obras, ya se ven novelas, donde, por ejemplo, nos van a situar. No, usted puede verlo, por ejemplo, cuando veíamos los primeros cuentos, recuerda, ya sea cuentos de cipotes o cuentos de barro, ahí ya no se hablaba sobre aspectos sociales. Ya el espacio era como más social en el sentido de que ya no se hablaba de la cultura, de las costumbres que tenían los campesinos, inclusive hasta la forma en cómo se expresaban. Entonces ya lo vemos desde esa perspectiva. Y el tercer espacio es el psicológico. Es el clima emocional que envuelve a los personajes. Esto sobre todo usted lo puede encontrar bueno, en todas las obras se encuentran, pero se le da más énfasis en aquellas obras o cuentos policiales o de suspenso, por ejemplo, donde el aspecto psicológico está como muy latente, inclusive en los cuentos de terror también, porque se vive un clima psicológico de qué saber qué le va a pasar al personaje. Entonces, ese es el espacio psicológico, es el clima emocional que envuelve a los personajes y que uno no sabe qué le puede ocurrir, inclusive uno que está leyendo la historia, cuando ya de verdad agarra de leer algo que le gustó, uno hasta uno mismo sufre pensando qué le puede pasar al personaje principal. Entonces, estos son los tres elementos que hacen referencia al espacio. Ahora y vemos aquí vemos un ejemplo claro, miren. Aquí vemos, por ejemplo, la historia que se da en un parque.
En este caso, es un ejemplo de un espacio físico. Ahora pasamos al tiempo, que es el otro elemento. El tiempo, usted lo puede dividir en dos partes, que es el tiempo de la historia y el tiempo del relato. El tiempo de la historia se refiere al orden cronológico que tiene esta historia. Cuando me refiero al orden cronológico, es como la vida misma. O sea, nosotros, si ponemos como ejemplo nuestra vida, los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ese es nuestro orden cronológico de vida. O sea, nada pasa al revés o nada pasa al contrario de eso, sino que es una forma cronológica o lineal de la vida. Entonces, a eso se refiere la primera, el tiempo de la historia. Cómo inicia la historia. Por ejemplo, si Caperucita Roja, el tiempo cronológico es que está en su casa, que la mamá la manda a su abuelita a dejarle una canasta de fruta o de pan, y ahí transcurre la historia en lo que pasa en el bosque para llegar a la casa y cómo termina. Ese es el tiempo cronológico. Pero el tiempo del relato se refiere a la forma en que se presentan los hechos al interior del relato o desorden. Por ejemplo, el tiempo de la historia usted lo tiene claro en Caperucita, pero en el tiempo del relato usted no sabe cuánto tiempo tardó, por ejemplo, Caperucita en cruzar de su casa hasta llegar donde su abuela. Bien pueden ser unas horas, bien puede ser un día o 2 días en llegar hasta allá porque estaba muy lejos. Entonces, a eso se refiere el tiempo del relato. Bueno, aquí no me apareció, miren, pero el tercer elemento era la acción, ¿verdad? El último elemento, perdón, era la acción. La acción se refiere en este caso, a los hechos que se están narrando. Usted los tiene claro a partir de la historia que se cuenta o lo que le puede pasar a los personajes. Usted puede ver cuál es la acción en Caperucita Roja, por ejemplo. Cuál es la acción en Pinocho, por ejemplo, de que es un niño que es de madera, pero quiere ser persona, quiere ser un ser humano y todo lo que le pasa para lograr ser lo que él quiere. Entonces ahí lo vemos desde esa perspectiva, la parte de la acción. Entonces hasta ahí llega la presentación. No sé si hay alguna comentario al respecto de lo que acabo de explicar. Me escribe, por favor, si tienen dudas, si no vamos a pasar. Ahorita es oportunidad de aclarar cualquier duda. Alguna cosa que yo expliqué y no le quedó muy clara, pues ahorita puede preguntarme, porque ya vamos a pasar a ver 2 ejemplos para que usted identifique los elementos en ese ejemplo. ¿Dudas no tienen? Génesis. No, el tiempo en este caso, Génesis, cronológico siempre se va a referir al inicio y al final de la historia. O sea, no siempre lo van a poner en el sentido de que no va a estar especificado, sino que usted lo va a determinar de acuerdo a cómo va leyendo la historia. Porque en esas historias que estamos viendo como nosotros es fácil identificarlo porque tiene el tiempo normal, pero ya vamos a ver, por ejemplo, el otro año, cuando entremos a los cuentos policiales, que no es muy cronológico el tiempo, sino que hay saltos en el tiempo, porque, por ejemplo, descubren que alguien mató a una persona, pero para poder descubrir hay que verificar qué relación tenían algunos sospechosos. Entonces se va al pasado, se regresa al presente. O sea, ahí no es cronológico porque hay un cambio constante de tiempo. A lo que me preguntaba Génesis. ¿No hay otra pregunta? Bueno, entonces primero vamos a ver 2 videos. Uno en realidad es una canción, pero el video de la canción nos presenta una historia que bien puede ser un cuento. Pero antes de ver el video de la canción, vamos a ver el cuento que según yo, la canción está basada también en el cuento porque la historia es muy parecida. Primero vamos a ver un pequeño resumen del Soldadito de Plomo para que usted pueda identificar los elementos ahí, perdón, para que podamos identificar los elementos ahí y después vamos a ver la canción para que ya los pueda identificar usted. Entonces, pero voy a dejar de compartirlo así porque si lo pongo así ustedes no lo van a escuchar.
tengo que compartirlo de otra manera. Entonces lo voy a compartir como pestaña para que usted pueda escuchar la historia y no solo verla. ¿Me confirma por favor si ya la logra ver? Sí. Sí, bueno, entonces voy a desconectar mi micrófono y mi cámara para que usted ponga atención a... Mire, dura como 7 minutos, pero el cuento es más largo. Ahí es un breve resumen solamente para que podamos identificar. Para que lo pueda ver y después lo discutimos. Preste mucha atención cómo vamos a discutir porque el otro video sí, solamente ustedes lo van a identificar, yo lo voy a ir preguntando. Así que voy a poner mi cámara en mi micrófono. Cuentos infantiles. La casa de los recuerdos. El soldadito de plomo. Había una vez 25 soldados de plomo con un bonito uniforme azul y rojo y un fusil al hombro. Vivían metidos en una caja de madera y se aburrían un poco. Un día oyeron una voz de niño que decía: ¡Hala! ¡Soldados de plomo! Era la voz de Carlos, quien había recibido los soldados como regalo de Navidad. Enseguida los sacó de la caja. Todos eran exactamente iguales, menos uno, que aunque solo tenía una pierna, se mantenía firme como los demás. A su lado también había más regalos, pero muy pronto el soldado de plomo se fijó en una bailarina que levantaba con gracia un pie para dar a entender que estaba bailando. También le falta una pierna, como a mí. Es la mujer que me conviene, pensó el soldadito de plomo. La quiero conocer. Es tan guapa. El soldadito estaba detrás de una caja sorpresa, desde donde podía contemplar a la bailarina. Al llegar la noche, Carlos guardó todos los soldaditos, excepto a él, porque no lo vio. Y aprovechando que toda la familia dormía, los juguetes empezaron a divertirse. De la caja sorpresa salió un muñeco verde, que al ver al soldado mirar a la bailarina, le dijo: «Soldadito de plomo, ¿por qué en vez de mirar a la bailarina no miras el tipo que tienes?» Pero el soldadito no hizo caso y siguió mirando a la bailarina. «Bueno, ya verás mañana», dijo el malvado muñeco. Al día siguiente, Carlos puso el soldadito en la ventana. No se sabe bien si fue por el viento o porque el muñeco de la caja sorpresa cerró la ventana. El soldadito cayó a la calle. «¡Mira! ¡Un soldado de plomo!», dijo un niño que pasaba por la calle. «Le haremos navegar», dijo su amigo. «Le meteremos en una barca». Y dicho esto, hicieron un barquito de papel en el que metieron al soldado. Luego empujaron el barco y el soldadito se alejó por las aguas de un arroyo que se había formado por la lluvia. «Dios mío, ¿a dónde iré a parar?», pensaba el soldadito. «La culpa de todo la tiene el muñeco verde de la caja sorpresa.
Si estuviera a mi lado, la hermosa bailarina no me importaría estar aquí. El barco cada vez tenía más agua y se hundía más, porque era de papel. Al final, le cubrió la cabeza al soldadito. Pensó que sería su final, y solo se acordaba de la bella bailarina que tan poco tiempo pudo ver. Creía haberla perdido para siempre. Poco a poco, se fue hundiendo hasta el fondo del arroyo. Allí se lo tragó un gran pez, que pasaba en ese momento. Durante un largo tiempo, se quedó a oscuras y en silencio. No sabía dónde estaba, aunque tenía la esperanza de que alguien pescase el pez y lo rescataran. Estaba dormido cuando de pronto oyó una voz que le sonaba familiar. ¡Oh! ¡Mirad quién está ahí! ¡Es mi soldadito de plomo! Era la voz de Carlos. El soldadito no se lo podía creer. ¿Cómo habría llegado hasta allí? La cocinera de Carlos había comprado el pez a un pescador. Enseguida, el soldado se dio cuenta de que estaban sus amigos y su querida bailarina. Su fortuna no duró mucho tiempo, ya que una ráfaga de viento hizo caer de nuevo el soldadito, esta vez a la chimenea. Mientras se derretía, vio a su lado a su querida bailarina, que debió caer con él. Nada más se supo del soldado y de la bailarina. Al limpiar la chimenea a la mañana siguiente, se encontraron un corazón de plomo y una rosa de lentejuelas. Era la señal de amor que había quedado entre el soldado y la bailarina. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bye. Ahí veíamos, la primera historia, que es el soldadito de plomo, para poder identificar los elementos que acabo de dar en la clase. Les decía de que eso lo vamos a hacer entre todos, lo voy a ayudar yo. El segundo ejemplo que vamos a ver, que es una canción, pero hay una historia ahí, lo van a hacer solo ustedes. El primer elemento que vamos a identificar es el tipo de narrador. Todos escuchamos que en ese caso era una mujer la que nos estaba narrando. ¿Alguien me puede decir, ahorita porque es de forma general, cualquiera puede contestar, pero ya con la otra historia, yo voy a preguntar directamente. ¿Alguien me puede decir qué tipo de narrador pudimos ver en esta historia? Dígame. Esa Narrador omnisciente. Muy bien, es un narrador omnisciente porque usted inclusive pudo percatarse que este tipo de narrador hasta sabía lo que el soldadito sentía y cómo estaba, en este caso, que estaba enamorado de la bailarina y todo eso. Ahí vemos claramente que es un narrador omnisciente. Ahora, vamos, pudimos identificar los dos tipos de personajes, ¿verdad? Tenemos el personaje principal y los personajes secundarios. ¿Cuál sería el personaje principal acá, que además también es protagonista? El soldadito de plomo.
Soldadito de plomo, muy bien. Y los personajes secundarios, por lo menos menciónenme 3. Uno cada uno. El payaso. El La payaso, bailarina. la bailarina y, Y los soldaditos. Carlos. y Carlos, que era el dueño de los juguetes. ¿Verdad? Muy bien. Ahí vemos los tipos de personajes. El espacio al cual se da la historia, podemos ver que es un espacio físico. ¿Cuál es el espacio físico? Que inclusive hay dos. La casa es un tipo de espacio físico y después el otro espacio físico cuando va al lago o laguna donde se lo come el pez, ¿verdad? Ahí cambia el espacio y después regresa otra vez al mismo espacio físico que es la casa, que es donde termina la historia. Y el otro elemento, el último, la acción, que lo podemos ver claramente que es en cuanto a la historia, ¿verdad? Todo lo que le pasa al soldadito, que al final termina con su amada, que es la bailarina, aunque ambos se quemaron, pero se quemaron juntos y quedó ahí el recuerdo de ambos, tanto el corazón como la rosa. Entonces así podemos ver cómo lo identificamos claramente. Entonces así usted puede ir identificando todos los elementos de la historia de esa manera. ¿Alguna pregunta con el primer video? Porque vamos a pasar al segundo para que